Bienvenidos y bienvenidas a Ecos de la Conducta, un espacio donde analizamos historias reales a través de los principios del aprendizaje humano. Soy Paula Rodríguez y hoy los invito a escuchar un relato profundo, humano y doloroso, pero también lleno de claves para comprender cómo el comportamiento se moldea en contextos extremos. Responderemos a la pregunta: ¿qué le pasa a Javier? La historia que analizaremos el día de hoy se titula Papi, no te lleves esa bicicleta, narrada por la madre de Javier en el libro de la Comisión de la Verdad. Javier es un niño de 11 años. Vivía en un municipio donde grupos armados controlan la vida cotidiana. Un día, mientras Javier asistía a una misa en un sitio llamado El Cerrito, los paramilitares invadieron el pueblo. Su mamá embarazada intentó buscarlo en medio del miedo, las amenazas y la incertidumbre. Javier finalmente logra escapar, pero queda muy golpeado, traumatizado y profundamente condicionado por el terror vivido. Hoy vamos a analizar dos conductas problemas observadas en Javier después del evento. Una, el sobresalto, miedo extremo frente a los ruidos fuertes. Y la segunda, el evitar salir o acercarse a lugares abiertos como el parque o la calle. Realizando un análisis de la psicología del aprendizaje, basándonos en el condicionamiento clásico y dando respuesta por qué los ruidos lo asustan tanto, descubrimos lo siguiente. Cuando Javier escapó del templo, los paramilitares gritaban, golpeaban objetos y había mucho ruido amenazante alrededor. Estos sonidos se convirtieron en parte del terror del momento. Interpretándolo desde el condicionamiento clásico, encontramos lo siguiente. Durante el ataque hubo disparos, golpes y gritos. A estos sonidos los llamamos estímulos incondicionados, porque naturalmente provocan miedo. Ese miedo automático, el sobresalto, la aceleración del corazón, el sentimiento de terror, es lo que conocemos como respuesta incondicionada. Pero en ese mismo momento también habían otros sonidos que antes no significaban nada. El portazo en una casa, una moto pasando, un ruido fuerte en la calle. Esos eran estímulos neutros, no provocaban miedo, hasta que se emparejaron con el ataque. Después de vivir ese horror, esos sonidos neutros se transformaron en estímulos condicionados. Y ahora, cuando Javier escucha un portazo o una moto acelerando, aparece de inmediato una relación aprendida, un sobresalto, tensión, vigilancia extrema. Esa es la respuesta condicionada. Y a esto lo llamamos generalización del estímulo. Lo que antes era un ruido normal, ahora se interpreta como un posible peligro. Por eso Javier reaccionaba como si le fueran a disparar otra vez, incluso estando en su propia casa. Ahora, pasemos al condicionamiento operante, la teoría de Skinner, que nos ayuda a entender cómo las consecuencias moldean la conducta. Después del trauma, Javier desarrolló conductas intensas de evitación. No quería salir, se escondía, permanecía en casa y por consiguiente evitaba pasar cerca del cerrito. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, pues porque cada vez que evitaba la calle o se alejaba de los ruidos, disminuía su ansiedad. Y esa reducción de miedo funcionaba como un refuerzo negativo. Es quitar algo aversivo, ese miedo, y fortalecía la conducta de evitar. También había otro aprendizaje operante. Cuando su madre lo vio llegar golpeado, lo protegió y lo contuvo.
ese cuidado, ese contacto, esa presencia afectiva funcionó como un refuerzo positivo, aumentando la probabilidad de que Javier buscara refugio cada vez que sentía miedo. Y por otro lado, si se exponía a la calle, a los paramilitares, a las amenazas, aparecía dolor, golpes o riesgo. Esa consecuencia aversiva actuaba como un castigo positivo, reduciendo radicalmente la posibilidad de acercarse. Las conductas de Javier no eran irracionales, eran conductas aprendidas, moldeadas por el miedo y por la protección. El lugar también se convirtió en un disparador. Las calles donde corrió Javier, el parque donde jugó, el cerrito, la iglesia, los patrullajes, todo eso se transformó en estímulos discriminativos, señales que le indicaban peligro. Y el municipio completo se convirtió en un contexto condicionante. Vivían conviviendo con los armados, es decir, incluso sin oír un disparo, el simple hecho de estar ahí preparaba su cuerpo para el miedo. El cuerpo aprende a sobrevivir. El contexto le decía, aquí es donde pasaron las cosas malas. Hemos llegado al final de nuestra historia, la historia de Javier, la cual nos recuerda que el aprendizaje no siempre ocurre en un salón de clase. El cuerpo o la mente aprenden en silencio, muchas veces en contextos de violencia que nadie debería vivir. Comprender estos procesos desde el condicionamiento clásico y operante no solo nos permiten analizar conductas, nos permiten reconocer el impacto real del miedo, del trauma y del contexto del comportamiento humano. Hoy doy gracias por acompañarme en este episodio de Ecos de la Conducta. Les recuerdo, soy Paula Rodríguez y los invito a seguir explorando estas historias donde la psicología y la realidad se encuentran. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.